prioritariamente con la resistencia de los afrodescendientes libres y esclavos. Bueno, como parte del reformismo apareció una ley denominada la Real Pragmática para el gobierno de los esclavos. Esta ley a los esclavizados les otorgaba unos derechos y les posibilitaba acceder con mayor facilidad a la libertad. La ley fue rechazada por los amos de los esclavizados y como consecuencia la población afrodescendiente va a generar una serie de revueltas a finales del siglo XVIII y principios del XIX como mecanismo para que la ley sea efectiva. Bueno, otra característica de las revueltas tiene que ver con la revolución haitiana. Este punto para articular las distintas revoluciones como una lógica entre la población afrodescendiente, que no estaban desconectadas ni que se dieron en un solo punto, sino que van a tener cierta articulación. Por ejemplo, la revolución haitiana va a influenciar la zona de la actual Venezuela y el Caribe colombiano, como en las poblaciones de Coro y Cartagena, respectivamente. El insumo va a mostrar esa historia y muestra la lógica de la rebelión esclava en Antioquia a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Bueno, eso va a ser un punto central en este capítulo, que va a ser la revuelta de la población esclavizada y libre de color en Antioquia, en la población de Guarne, junto a la revuelta de los comuneros de 1780 y 1781, que se dio en todo el nuevo reino de Granada en contra de las reformas de las que les he mencionado. En Antioquia los principales actores van a ser campesinos y mazamorreros, que como les he mencionado son en la mayoría población afrodescendiente. Los campesinos se dedicaban al cultivo del tabaco y los mazamorreros, que eran libres de color, se dedicaban a la extracción de oro en quebradas y ríos. Esta población se va a dedicar desde esta época, que es 1812, en adelante a una lógica de revueltas. Listo, bueno, más adelante vamos a ver qué va a suceder, digamos, en la República con la población afrodescendiente, y mis compañeras Carolina y Nancy les van a hablar pues, de los siguientes capítulos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Carolina Peña Gaitán y les voy a presentar el capítulo tercero del insumo, el cual va a tratar sobre la Primera República en Antioquia. Como bien saben, el siglo XIX en Hispanoamérica fue el siglo de las revoluciones de independencia. El nuevo reino de Granada no va a ser ajeno a esto y vivirá su independencia entre 1810 y 1820. El capítulo del insumo trata sobre los procesos políticos en Antioquia. Para ello nos vamos a remitir a ciertos antecedentes. Como saben, el aporte del capítulo va a ser la pregunta sobre cómo integrar a la población afrodescendiente a esta transformación política. Sigamos con el contexto. En 1808, en la península se produce la invasión napoleónica y el secuestro del rey español. Esto ocasiona dos grandes consecuencias. La primera es que se da una revolución política en España, y es que se crean unas cortes o un parlamento, el cual expide una constitución política, la Constitución de Cádiz, en 1812. También la segunda consecuencia será que se da una revolución política en Hispanoamérica, y es que se crean juntas de gobierno, las cuales serán después independentistas. Entonces, el aporte del capítulo en este momento es entender qué pasó con la población esclava y afrodescendiente libre en este contexto político y en esta nueva creación de nación. Siguiendo con el contexto, en las Cortes de Cádiz se debaten dos temas centrales. El primero es la representación igualitaria entre peninsulares y americanos, y el segundo es la abolición de la esclavitud. Nosotros en este capítulo nos vamos a centrar básicamente en
el primer tema, ya que lo consideramos pertinente para entender para entender cómo integrar a la población afrodescendiente en este contexto. Ya aterrizando un poquito en Hispanoamérica, precisamente pues ya en el Nuevo Reino de Granada, en 1810 Santa Fe de Bogotá intenta centralizar el proceso juntista, pero falla en su proceso centralista. Por lo tanto, provincias como Cartagena y Antioquia crean un proyecto político sí separado, se puede decir diferente, y se llamará lo que se conoce pues como las Provincias Unidas. En 1812 Antioquia convoca un congreso constituyente junto con Río Negro, Marinilla y Medellín, los cuales expiden una constitución, la Constitución Política de la República de Antioquia en 1812, y al año siguiente, o sea en 1813, declara su independencia. Otro de los aportes y el énfasis en este capítulo será la contradicción entre la Constitución Política antioqueña, que declara a todos como libres e iguales, sin embargo mantiene la institución de la esclavitud en Antioquia, pues en el territorio. Después de todo este panorama aparecen dos grandes preguntas. La primera de estas es cómo enfrentaron las élites antioqueñas esta contradicción. Uno de los mecanismos va a ser la expedición de una ley de manumisión, la cual es segunda de su género en toda Hispanoamérica, que mi compañera me va a explicar después. Y otra de las preguntas, y esta es la que queremos como darle la respuesta, es cómo afrontó la población esclava de Antioquia esta contradicción. Entonces ya mi compañera les va a explicar lo siguiente. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Carolina Jaramillo. Estuve trabajando pues como todo el año en este capítulo del insumo. El nombre pues es el proceso abolicionista en Antioquia. A ver, en el capítulo queremos mostrar que la independencia de Antioquia estuvo directamente relacionada con el problema de la esclavitud y pues por consiguiente pues con el intento del abolicionismo. Antioquia entonces es pionera, como dijo Carolita, pues es segunda en Hispanoamérica, pero es pionera en la Nueva Granada de expedir una ley que dé manumición a los esclavos, ¿cierto? El aporte principal del insumo entonces es mostrar que esa ley no da libertad efectiva a los esclavos y que son los mismos afrodescendientes esclavizados los que logran su libertad a través de su propia agencia, con sus mecanismos pues, y sus no sé, argumentos, ¿cierto? Bueno, como vimos en el primer capítulo del insumo, la cual María Eugenia presentó, Antioquia, vamos a intentar introducir a Antioquia en ese contexto internacional de la corriente abolicionista, ¿cierto? Entonces esta va a ser como una parte, pues ahí volvemos entonces a Inglaterra, a Francia, pero concentrándonos en lo que se tomó en Antioquia pues de todas estas revoluciones atlánticas, ¿cierto? Obviamente a tono pues con el abolicionismo. Bueno, como les dije ya, entonces Antioquia es pionera en un proyecto de manumisión de esclavos. En 1814 se emite la ley. Para la Gran Colombia se emite más tarde, en 1821, es una ley similar, pues, con algunos cambios que se producen, ahora les explico, por unas riñas de pronto pues como entre las provincias. Bueno, el insumo, entonces, en el insumo queremos mostrar qué argumentos utilizó la élite antioqueña para defender todo este proceso de libertad de los esclavos. Eso lo mencionaba hace pues, como un punto pues, como interesante de investigación, y es ahondar, no es un proceso filantrópico, no es un proceso que nazca de la nada, sino que viene como con toda una historia precisamente del contexto internacional, y va a tener como tres caminos principales que van a argumentar la libertad de los esclavos. Uno, el económico, que vamos de mano pues como a la relación entre el costo de la mano de obra esclava frente al costo de la mano de obra libre. Otro que va del lado pues, como de lo religioso, y es explicar, o un temor pues como explícito al castigo divino por mantener la esclavitud cuando la religión no la permite, y cuando
El nuevo régimen político está estableciendo cosas diferentes en las constituciones, con la libertad pues, para todos. Finalmente, otro argumento pues, que va muy de la mano como con el proyecto de Félix de Restrepo es el temor a la revolución esclava. Pues hay un temor latente de que la población esclava se levante y pues al emitir esta ley se elimina ese temor y puede seguir pues, como la nación en su proceso pues, como creación. Pero bueno, dentro de todo, ¿qué significa entonces la ley propiamente? Es una ley de manutención. Pues, lo primero es que no da libertad a los vientres de las esclavas. O sea, como decía Axel, después de la emisión de la ley, todo hijo nacido de esclavo será libre. Pero pues, las personas esclavas anteriormente pues seguirán siendo esclavas, y eso nos manda pues como al segundo punto, y es dejar claro que esta ley no intentó abolir la esclavitud, sino que pues, la mantuvo, y fue, digamos, un intento de liberación paulatina que no fue pues, como a cabalidad, entonces llegó como a cabo. Finalmente, esta ley de manutención abre la posibilidad de los esclavizados de comprar su libertad. Eso les voy a mostrar pues, cómo lo logran a través de mecanismos pues, de trabajo. Bueno, en segundo lugar, también queremos explicar entonces las diferencias que hay entre la ley de Antioquia, que se promulgó, la ley de manutención de Antioquia del 14 y la ley de manutención de la Gran Colombia del 21. Las diferencias principales entre las leyes se dan porque en la Gran Colombia, pues en el Congreso de Cúcuta de la Gran Colombia, hay una disputa fuerte entre la provincia de Antioquia y la provincia de Popayán, que siendo dos provincias esclavistas, dos provincias de gran población afrodescendiente, son provincias de modelos económicos muy diferentes. Entonces Popayán no está de acuerdo con esta ley de manutención porque su modelo económico se basa en la producción esclavista y necesita pues las grandes haciendas y los esclavos para producir, ¿cierto? Bueno, finalmente, como el énfasis o lo que considero como más importante del capítulo es mostrar que la población afrodescendiente logra su libertad a través de mecanismos propios, a través de su propia agencia, ¿cierto? Bueno, antes de mencionar lo de los mecanismos, quisiera pues, mencionar también que la provincia de Popayán no apoya la ley de manutención, genera como toda una corriente contraria, que es el antiabolicionismo, que va a estar pues sobre todo en manos de Mosquera, pues de Joaquín Mosquera, que es el gobernador, pues llevar como la propuesta al Congreso. Ahora sí, hablando de las estrategias y mecanismos que la población afrodescendiente utiliza para conseguir su libertad, hay como puntos principales, y es la resistencia directa, que pues, en las fugas se generan, crean pueblos y se crean pueblos por fuera pues, como del alcance de las autoridades, y logran pues, como mantener su libertad. Además, estrategias judiciales es apelando a las autoridades, a los tribunales, sobre todo con esta contradicción que nos decía Carl, de la libertad que declara la Constitución y la libertad que ellos no tienen, ¿cierto? Sobre todo pues, acudiendo a estos argumentos. Y finalmente, a través de estrategias cotidianas que son la fuga, amanciamientos, pero sobre todo el trabajo jornal. Cuando la esclavitud a la ciudad, pues, pensábamos pues, lo que antes era rural y que estaba en las haciendas, se muda a la ciudad y ahí se tiene que pensar en qué trabajar, pues en qué poner a trabajar a los esclavizados. Entonces empiezan a moverse por la ciudad con maneras económicas pues diferentes, entonces participan del comercio, participan de los mercados, y esto hace que se liberen un poco del yugo del amo y puedan en sus días libres conseguir dinero o oro, como decía Marcelo ahorita, que no había caído como en cuenta de que no necesariamente es dinero, conseguirlo como dinero, y a través de ese ahorro lograr comprar su libertad en las juntas de manutención. Pues bueno, eso es como el énfasis principal del insumo. Ya como conclusión entonces es dejar claro que las leyes de manutención del 14 y del 21 en la Gran Colombia no dan libertad a los esclavos, no son efectivas pues como para el propósito pues, que tienen. Otra cosa es que las leyes no significan la integración de los libertos a la nación, son leyes que cumplen como con un régimen internacional, pero no están como acorde pues como a la situación. Finalmente el problema de la abolición entonces enfrentó a las élites y entonces, por ende fracturó la nación en dos intentos o dos discursos pues, diferentes. Y finalmente, y lo más importante es entonces aclarar que los afrodescendientes en la mayoría de los casos lograron su libertad a través de sus propios medios. Es una cosa pues, que sabemos que hace falta en la educación en los colegios, es resaltar
que no es población pasiva, que no es población que se deja llevar por la élite, sino que está todo el tiempo pues haciendo su trabajo, sus organizaciones, sus levantamientos, ¿cierto? Eso pues como final del con eso pues aspiramos a ver un panorama muy general. Como les digo, el insumo tiene como 90 páginas y desarrolla muy detalladamente todos estos temas, siempre con un subtexto en este asunto, y es que día a día que nos cuenten un poquito qué cosas es lo que han pensado alrededor de estos temas, cómo ven ustedes la situación de sus respectivas organizaciones con respecto a estas preguntas, a estas posibilidades que nos planteaba Axel, y luego pues hacemos tal vez otra ronda para mirar qué piensan del insumo, cómo piensan que puede funcionar esto. Entonces, ¿quién quisiera comenzar? No sé, Heraclio, ¿quisieras comenzar? No, él es más grande, yo soy él. Usted tiene más territorio. Yo laboro en la Secretaría de Educación Departamental, ¿cierto? Soy representante de Secretaría Departamental. Más o aproximadamente 24 años de servicio atendiendo a las poblaciones indígenas y poblaciones afrodescendientes. En esos 24 años que llevo, hemos tenido diferentes momentos buenos y momentos difíciles para la implementación de la tarea de los afrodescendientes. La gobernación de Antioquia comenzó a atender la población afro a raíz de la nueva constitución, la 91, cuando se le dio la categoría de grupo étnico, digámosle con ese término que se utilizó como grupo étnico. Cuando ya se categoriza como grupo étnico, ya hay una cantidad de significados, de interpretaciones, de atenciones a una población denominado grupo étnico, así como se entiende, ¿cierto? Porque antes del 91 solamente existía uno o dos grupos étnicos indígenas y los gitanos. De las comunidades afrodescendientes no eran grupo étnico, simplemente comunidades negras, o sino comunidades. Pero nosotros en la Secretaría de Educación Departamental casi no utilizamos los términos de las comunidades negras en cuanto el color de la piel no hace cultura, sino más bien la gente que vive la comunidad y la que hace la parte cultural. Y nosotros, la gobernación de Antioquia más bien defiende la cultura de las poblaciones para poder fortalecer la cultura y la identidad culturales, ¿sí? Como le decía una vez, hablando con los compañeros, así como lo homogenizaron las comunidades indígenas, yo le decía, ojalá que se murieran todos los indios, que se mueran todos los indios, pero que vivieran los Punas, los Endera, los Guaguanas, que vivieran todos ellos. Es una manera de fortalecer las identidades culturales al interior de una población que trata de discriminarlas bajo un término de indigenismo o indígena, ¿cierto? Entonces, igualmente pasa con la muerte de las culturas que fueron secuestradas de África. Se muere Bantú, se muere la cultura Gongo, se muere las culturas. ¿Quién lo mató? El negro. El negro mató a las culturas africanas traídos acá, ¿cierto? Traídos a la fuerza, secuestrados a América. Y entonces hay dos discursos, digámoslo así, uno un discurso político y un discurso de tipo cultural. Un discurso político es un discurso de negritudes, digámoslo así, con nombre de la negritud, les hacemos todas las cosas, ¿cierto?
dejando a un lado un discurso cultural que todavía prevalece en muchas comunidades afrodescendientes en diferentes localidades. Entonces es un discurso muy difícil de manejar, porque la mirada que tenemos, donde se mide la cultura, es donde uno, ¿cierto? ¿De qué lado estamos mirando la cultura? Muchas veces pienso que el occidente mira la cultura de otra manera, al interior de las mismas culturas, cómo se mira al occidente, ¿cierto? Cómo se mira eso, cómo pensarán ellos al interior de ella misma. Son discursos antagónicos, muchas veces yo pienso eso. Pero bueno, eso son cuestiones académicas, ¿eh? Cuestiones de nociones, cuestiones de conceptos. La Secretaría de Educación, desde que empezó de 91 para acá, hasta 2010, de 2012, hemos tratado de identificar dónde están las poblaciones afrodescendientes en Antioquia. Ha sido muy difícil, históricamente ha sido muy difícil identificar las poblaciones afrodescendientes. ¿Cuál es la dificultad que hemos tenido? Hemos tenido la dificultad en cuanto que el censo de 2005 me dice que son tantos, pero la población afrodescendiente dice que es más, ¿cierto? Entonces uno, para poder identificar, caracterizar las poblaciones afrodescendientes, ha sido un poco difícil. Y entonces estamos tratando también de mirar lo que es la autorreconocimiento, el término de autorreconocimiento. ¿Quiénes se autorreconocen como pertenecientes a la afrodescendencia? O quienes realmente, por ser negro, no quiere decir que es afrodescendiente. Entonces la idea es tratar de tener ideas sobre eso y ir a los municipios, hablar con los señores secretarios de educación municipales, ir a los territorios colectivos de las comunidades negras. Hemos estado en territorios colectivas. En el departamento de Antioquia tenemos 15 reconocidos como tierras colectivas de las comunidades negras organizadas, y hay otras que no están reconocidas a nivel jurídico, y hay otros que son reconocidos como 15 y 16 reconocidas, y otros que no. Y entonces hay otra gran pregunta, ¿cierto? ¿Cómo se reconoce una comunidad afrodescendiente para que la ley lo diga, que usted es afrodescendiente y que tenga sus territorios colectivos? Y al interior de las tierras colectivas de las comunidades negras hay establecimientos educativos. Por ejemplo, Villa del Fuerte y Murindó. Son dos poblaciones, el 98% son afrodescendientes, y hay establecimientos educativos. Desde el 91 para acá, a esos dos municipios que son más representativos en Antioquia, le estamos diciendo, para sistematizar la información de la presencia afrocolombiana en esos municipios, que nos especifique cuántas poblaciones, cuántos docentes, cuántos niños y niñas están estudiando. Ha sido muy difícil porque ellos nunca hacen la diferencia si son afrodescendientes o no, nunca lo hacen. Y entonces siempre se suman como la totalidad de la población estudiantil. Otras dificultades que hemos tenido frente a eso es para la elaboración de lo que es la educación diferente, la temática de cátedra de estudios afrocolombianos, porque para nosotros la educación lo debe elaborar el grupo étnico al que pertenece, de acuerdo a proyectos de vida. Y le estamos diciendo a los compañeros de Villa del Fuerte y Murindó que elaboren un proyecto de vida, porque el proyecto de vida es el fundamento para poder hablar de educación afrocolombiana del interior de las tierras colectivas. Y el resto, otras que no pertenecen a tierras colectivas, casi la mayoría, que tienen establecimientos educativos, y estamos obligando a ellos que todos los establecimientos educativos implementen la cátedra de estudios afrocolombianos. Para nosotros la cátedra de estudios afrocolombianos no es solamente para las comunidades negras o la población afrodescendiente, sino para toda la población. Porque creemos nosotros que la enseñabilidad o las temáticas de las comunidades negras afrocolombianas o afrodescendientes
en los establecimientos educativos no es que le falte el conocimiento, no es la falta de conocimiento. Más bien, como dice el gerente de las comunidades negras, más bien nosotros queremos reducir la brecha existente, lo que es la discriminación racial. Más bien están enfocados a disminuir la discriminación. No tanto que las comunidades que no pertenecen a las comunidades negras sepan qué es lo que comen, cómo viven y cómo danzan, ¿cierto? Porque la mayoría de los docentes precisamente eso es lo que presentan cuando hay pruebas, cuando hay proyectos, dicen, si a mí me toca elaborar las plantas medicinales, voy a enseñar a danzar, voy a la parte culinaria, la parte, ¿cierto? Y aparte se folcloriza la cultura. Entonces, no tratan de folclorizar la cultura y entonces estamos elaborando proyectos que tienen que ver con diferentes estrategias pedagógicas. La implementación de la cátedra de estos afrocolombianos en el departamento de Antioquia y entonces se elabora a través de unas herramientas y estrategias pedagógicas. ¿Cómo se entiende esto? Nosotros lo estamos asumiendo de que cada establecimiento educativo elabore una estrategia pedagógica al interior de su proyecto educativo institucional y que se lo implemente, que lo implemente pues en el PI, porque el PI como carta de navegación de todos los establecimientos educativos que por lo menos tenga visible esas temáticas y problemáticas que tienen que ver con las afrodescendientes. Hay una discusión bastante fuerte con el compañero Fernando, que es el gerente de las comunidades negras, porque el compañero Fernando o las comunidades afrodescendientes de la gobernación quieren que la temática afrocolombiana sea una asignatura más al interior del proyecto educativo institucional. Es como decir historia, geografía, democracia, y entonces que se llame en una evaluación al interior del PI que tenga contenidos, que tenga su propia metodología, que tenga todo lo que es la malla curricular. No sé qué tan pertinente sería eso, si el Ministerio de Educación aprobaría una área más al interior como áreas obligatorias al interior de un establecimiento educativo, ¿sí? Como si no historia, puede ser. Pero hay otra corriente que dice que no, hagamos una transversalización de la cátedra de estos afrocolombianos, como decía la profesora, que toque todas las áreas y asignaturas posibles, ¿sí? Y muchos establecimientos educativos lo están haciendo de esa manera, ¿cierto? Y entonces tenemos tres metodologías, digamos tres metodologías para la implementación de la cátedra afrocolombiana: la transversalización, estrategias pedagógicas y la elaboración de proyectos, ¿cierto? Son áreas más bien lo que estamos implementando. Pero tenemos una dificultad también en cuanto a la plaza docentes. Actualmente tenemos 463 plazas docentes distribuidos en 117 municipios no certificados del departamento. Y ahora, yo creo que el próximo año también va a haber un concurso, son 264 plazas docentes, va a ser concursados. Quiere decir que el próximo año tenemos 600, casi como 700 plazas docentes con categoría de educación, ¿cierto? Categoría de educación para las comunidades afrodescendientes. De ese 400, 600, 700 plazas docentes que van a ser implementadas, ¿cierto? Que ya se encuentran en cada uno de los municipios. La pregunta es, bueno, si los compañeros que van a asumir ese reto de ser educadores de establecimientos educativos, ¿cuál será el proyecto de vida o el proyecto institucional que van a implementar en cada uno de los establecimientos educativos? ¿Solamente va a ser educado, solamente va a hablar de la cátedra de estos afrocolombianos, o se va a tener otras temáticas? Porque resulta que muchos municipios que todavía no han podido entender que la cátedra afrocolombiana es para ellos. Por ejemplo, el municipio de Sonsón, cada rato me dice, ¿por qué usted me manda plaza docentes si aquí no tenemos negros? ¿Cierto? O sea, por si la cátedra fuera para las comunidades negras.
Entonces todavía en los municipios tenemos esa gran falencia de entender que la cátedra es para todas las poblaciones de los municipios existentes. Y eso, hay que hacer un curso de capacitación permanente. Por ejemplo, el próximo año tratamos de hacer cursos de formación docente y capacitaciones a los municipios para que los señores alcaldes y los secretarios de educación municipales y los directores de núcleo implementen la cátedra de estos afrocolombianos. Otro de los instrumentos que nos va a servir para que se implemente son la evaluación de docentes, porque resulta que nosotros evaluamos anualmente a todos los docentes, todos es obligación la evaluación. Pero ¿qué pasa ahí en el protocolo de evaluación? En el protocolo de evaluación no existe una visibilidad, no es visible la implementación de la cátedra. Si el docente no visibiliza en el protocolo de evaluación de docentes, la cátedra de afrocolombianos simplemente no la aplica. Simplemente no la aplica. ¿Por qué? Porque no es visible en términos curriculares, en términos pedagógicos, la implementación de ese elemento tan importante en ese establecimiento educativo. Y otro instrumento que nos va a servir bastante sobre la asistencia y asesoría técnica que hacemos a todos los municipios a través de vigilancia, inspección y vigilancia se llama el instrumento. Y eso lo hacemos permanentemente a los municipios que no están cumpliendo las normas y las leyes que establece para la implementación de diferentes áreas de democracia, sexualidad, que son optativas. Por eso hacemos visitas permanentes a los municipios, sobre todo a los establecimientos educativos, para que ellos hagan visible su proyecto educativo institucional, la implementación de la cátedra de derechos afrocolombianos. Y eso nos ha servido bastante. Nos ha servido bastante porque cada vez que nosotros vamos a los establecimientos educativos les decimos, bueno, ¿dónde está la cátedra afrocolombiana? No la tiene. Entonces, una de las tareas es precisamente eso, que hacemos formación docente con base a esas debilidades que tienen los municipios de los establecimientos educativos. Esos dos instrumentos nos es importante y debemos fortalecer el departamento de los instrumentos para hacer que